Buen día compañeros, a mi derecha René Gómez, a mi izquierda Brian Molina y su servidor Alex Leiva. Y somos el grupo W0127. Nuestro video trata sobre la simulación 1, la cual se refiere a la fabricación de una fuente dual más menos 12 voltios, la cual detallaremos a continuación. Como podemos mostrar, ya tenemos una fuente de voltaje previamente armada. Esta consta de una fuente AC de 120 BRMS a 60 Hz, un transformador de 10 a 1 con tap central conectado a tierra, 4 diodos, los cuales se encargan de rectificar la onda completa. Procederemos a medir el voltaje de entrada a los diodos, es decir, el voltaje todavía no rectificado, colocando un voltímetro. Así también colocaremos el voltaje de la onda ya rectificada en la salida del rectificador de onda compuesto por los diodos. Como podemos ver, el voltímetro número 1 lo tenemos que colocar en onda senoidal, puesto que el voltaje aquí todavía no está rectificado. El voltaje que estamos midiendo acá es un voltaje BRMS. El voltaje que nos proporciona el voltímetro es de 24 voltios. En la entrada, en la salida de los diodos, ya es un voltaje de corriente directa. El voltaje dado es de 21.95 voltios. Aproximadamente se están perdiendo 2 voltios de la entrada. Esto es por la caída de voltaje que existe en los diodos. Al momento de rectificar la onda del voltaje, los diodos consumen aproximadamente 1.2 voltios. En la onda positiva, el diodo 1 y 4 son los encargados de que fluya la corriente, y en el semiciclo negativo los diodos 2 y 3 son los que consumen este voltaje, es decir, 2 diodos a la vez, no los 4. Es por eso que existe esta diferencia en las medidas. Posteriormente procedemos a medir el voltaje de cada diodo. El diodo 1, menos 11 voltios aproximadamente. El diodo 2, menos 11. Diodo 3, menos 11. Diodo 4, menos 11 voltios. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en el diodo 1, que son menos 11 voltios y no los 0.7 voltios que son en teoría. Eso se debe a que el voltaje, cuando está polarizado directamente, sí mide los 0.7 voltios, pero cuando está polarizado inversamente, el voltímetro mide el voltaje que va del diodo 3 al diodo 2, que es negativo, y en promedio, con los 0.7 voltios, da menos 11 voltios. Eso sucede también para el diodo 2, para el diodo 3 y para el diodo 4. Como siguiente paso, procedimos a calcular el voltaje RMS de salida de la fuente. Colocamos un capacitor de 1 microfaradio para así disminuir el voltaje de rizado y llegar al voltaje pico. Vamos a medir el voltaje RMS con un capacitor de 1 microfaradio. Este capacitor, como se puede observar, el voltaje RMS está disminuyendo de 16.765, es el voltaje al cual se ha estabilizado, teniendo un voltaje de rizado de 542 microvoltios. Ese es el voltaje de rizado. Como se puede ver, el voltaje de rizado es mínimo. El voltaje RMS, o sea, el voltaje de salida de la fuente, es de 16.759 voltios. Ahora procedemos a calcular el voltaje con un capacitor de 4700 microfaradios.
El capacitor de 4700 microfaradios tiene un voltaje RMS de 16.735 voltios. El voltaje de rizado es de 79.788 nanovoltios. Como podemos observar en el capacitor de 1 microfaradio y 4700 microfaradios, los voltajes de rizado son extremadamente pequeños. Por lo tanto, los voltajes RMS son muy parecidos. El de 1 microfaradio es de 16.535 y el de 4700 microfaradios es de 16.736 voltios. Lo que nos ayuda a realizar el capacitor es que el voltaje RMS llegue a tener el valor del voltaje pico de entrada de la fuente. Posteriormente procedemos a colocar una resistencia de carga de 1 kΩ a la par del capacitor de 1 microfaradio y procedemos a hacer la medición. Como nos damos cuenta, es 10.4 voltios, menor al voltaje realizado sin la resistencia. Esto se debe a que la resistencia descarga de una manera más rápida el capacitor. Luego procedemos a cambiar la resistencia de 1 kilo a 1 ohmio. Volvemos a realizar la medición y nos damos cuenta que es 9.4 voltios, es menor ya que la resistencia de 1 ohmio descarga mucho más rápido el capacitor que la resistencia de 1 K. Luego realizamos el mismo procedimiento para un capacitor de 4700 microfaradios y la resistencia de carga de 1 kilo ohmio. Realizamos la medición y como podemos ver, el voltaje es 16.1 voltios, más aproximado al voltaje pico que el voltaje anterior. Esto se debe a que el capacitor de 4700 se descarga menos rápido por tener una mayor capacitancia. Esto hace que el voltaje de rizado no sea tan grande. Luego cambiamos la resistencia a 1 ohmio. Y volvemos a realizar la medición. Como podemos ver, el voltaje es 11.2 voltios, que es menor ya que la resistencia a 1 ohmio descarga más rápido el capacitor que la resistencia de 1 K y hace que el voltaje de rizado sea mayor.